Bien. Estoy en cartel No. A ver. revelando un secreto de familia, ¿no? El equilibrista es eso. Claro. Sí, bueno, una historia que como pasa en la vida descubrí sin querer. Había ido a filmar una película a Yugoslavia y como llovía me dieron 2 días libres y decidí ir al pueblo de mi madre y de mi abuela. Antes la había llamado a mi abuela y le había preguntado si tenía alguna dirección o si quería que fuera a ver a alguien. Ella me ¿En dijo, qué, no, qué que- país? En Italia, a 35 kilómetros de Bari, en Manfredonia, provincia de Foggia. ¿Y qué te dijo la abuela? Y que no había nadie, que ella no tenía ninguna dirección y que tampoco quedaban familiares, que no fuera. Y yo no sé por qué quise ir igual, ¿no? Llegué casi a media tarde, en un lugar muy parecido al lugar donde yo nací. Dije, acá me parece que puede ser. Pregunté ahí, me dijeron que iban a hacer un llamado telefónico, que esperara, me senté. Llamaron, empezaron a hablar con varios, yo escuchaba que decía, es actor y está girando un film, de Argentina. Sí, ¿no? Medio como dándole confianza de que no era un nadie. chanta. No venías a buscar nada. Nada raro, Claro. claro. Y en un momento tocaron el portero, apareció un señor muy alto que me dijo, argentino, Maradona. Y le dije yo, yo te porto en la máquina mía. Y me subió al auto y me dijo que me iba a llevar a una casa donde vivían los familiares ¿Familiares tuyos? de mi abuela, sí. Pero tu abuela te dijo que no había nadie. Ahí empecé a desconfiar yo de dónde me estaban llevando. Claro. Digo, ¿a dónde me están llevando? Si yo no tengo familiares, ¿cómo que tan rápido? Y llegué a una casa donde ya se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Y cuando entró ella, y me acuerdo que me empezó a mirar la piel, los ojos, los rasgos, ¿no? Y me dio un abrazo y yo por encima del hombro de ella empecé a ver en las caras de los familiares que estaban ahí, las caras de mis tíos de Argentina. Yo decía, este es mi tío el albañil, este es mi tío el pintor. Yo decía, sí, esta es mi familia. Bueno, a los 15 minutos éramos una mesa de 50 italianos que todos me querían explicar qué parentesco tenían conmigo. Todos llegaban y me traían cosas que habían sido de mi abuela, que habían sido de mi mamá. ¿Y vos qué onda? Y yo no paraba de registrar todo eso porque me daba cuenta que estaba teniendo una información que mi familia No te desconocía quiso dar. absolutamente. ¿Pero desconocía o tu abuela que Y se no había lo muerto? sabíamos porque sabíamos lo que decía mi abuela. Pero tu abuela, ¿por qué decía que no tenía nadie? Bueno, esa noche Ah, A ver. yo pedí ir a la casita donde había vivido mi abuela, donde había nacido mi mamá. claro. Y me llevó el marido de la hija de esta señora, de la hermana de mi abuela, que no era familiar directo. Entonces Claro. él enseguida, apenas subí al auto, íbamos los dos solos, me dijo, bueno, contame, ¿por qué tu abuela nunca más escribió, nunca más habló? No. Se había No, desconectado. yo no sé, le digo, no sé, porque ¿cómo? No sabés, me dice, no. Entonces me contó lo que había pasado. ¿Qué pasó? Mi abuela se había enamorado de alguien que no le gustaba ni a la hermana ni a su madre. Entonces, querían alejarla. Mi abuela queda embarazada por la vergüenza que produce en el barrio y en la familia este hecho. Esa persona en el primer barco que va a Sudamérica se tiene que ir. Y mi abuela se queda esperando las cartas de él para ver cuándo la venía a buscar. Embarazada De mi mamá. Wow. Uf. Pasó el tiempo y lo que se supo es que la hermana de mi abuela y la madre le escondían las cartas para No. que se lo olvide, No. Ay, qué tristeza, por para favor. que no lo vea nunca más. Wow. Wow. Cuando yo vuelvo a Argentina, voy a ver a mi abuela. Me acuerdo que llegué y ella me dijo, explotó la bomba en Italia. Mira. Uf. Como que se había revelado Sabía. todo, ¿no? Entonces le dije, sí, mira, abuela, tengo un montón de regalos, me habían dado, tenía 2 valijas con cosas para darle, pero no te las puedo dar hasta que vos no hables por teléfono con tu hermana, me dieron esa condición. No, me dice, bueno, un día hablamos. Me dice, no, tiene que ser ahora. Le digo, si no, yo no te puedo dar nada. Perdón, Y me dijo- me falta un dato importante. Sí, Ese señor, sí, ¿es tu abuelo? era mi abuelo. Ah, o sea que ella vino para acá a Claro, buscarlo. sí, Ese sí. dato.
Porque un día mi abuelo mandó un primo hermano porque no entendía por qué hacía 5 años que le mandaba cartas a mi abuela y mi abuela no le respondía. Qué hermosura. Entonces lo mandó a un primo directamente con los pasajes. Totalmente. Entonces mi abuela se fue sin hablar ni con su madre ni con su hermana. Y se reencontró y es tu abuelo, espectacular. Espectacular. la Volvemos, historia. perdón, de solo paréntesis. O sea, mi mamá conoce a su papá a los 5 años cuando llega, como un desconocido, porque no sabía que existía. Qué hermosura. Y entonces mi abuela me dijo, bueno, está bien, si tengo que hablar, espérame acá. Como a los 20 minutos volvió vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. Y a mí me dio una responsabilidad enorme porque, bueno, yo me apuré a discar y a ella empezó a temblar y me dijo, ¿qué les digo? Me dice, espera, me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y atendieron y yo le pasé. Y mi abuela, lo que más me sorprendió es que le salió solo decir hola, pero con la voz que no era la de ella, con la voz que tenía a los 19 años la última vez que había visto a su hermana. Wow. Fue como un reencuentro. Qué maravilla. Y dijo 2 veces hola y me dijo, bueno, yo ya hablé, ellos no hablan. Digo, no, abuela, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años que están esperando esto. Entonces digo, dame... Claro, yo empecé, no hablaban, claro. Eran sollozos, no podía hablar mi abuela. Lloraba la hermana, no se podían expresar. Terrible. Y bueno, tuve que linkear esa charla, donde por supuesto lo primero que le salió a mi abuela cuando pudo hablar fue contarle que se le había muerto una hija muy chiquita. Bueno, y después de esto logré que mi mamá vuelva. Después de 55 años, y conociera la casa donde nació, los tíos, los primos. Y cuando la fuimos a buscar a Ezeiza, a mi mamá, con mi papá, que en un mes, que fue lo que duró el viaje de mi mamá, mi papá se había achicado así, ¿viste? Y me miraba como diciendo, ¿qué me hiciste? ¿Por qué se tuvo que ir? Y mi mamá llegó rejuvenecida, tenida, con un vestuario, mio Bagalli, ¿dónde está mio Bagalli? Buena historia, Y mi viejo me Se miraba como encontró diciendo, con ella. Ya totalmente. Y volvió y decía, yo quiero morir en el mar, frente al mar, en campaña. Increíble. Hablaba, ¿no? está. Ay, qué maravilla. Increíble. Sí. Espectacular. Bueno, Wow. el equilibrista, si quieren ir a ver... Genio. Gracias,